Encontró a una joven viuda durmiendo junto a su caballo y la oyó susurrar el nombre de su difunta esposa. Territorio de Colorado, invierno de 1868, cerca de una parada de diligencias abandonada. El viento aullaba desde las montañas, un viento cortante y limpio, arrastrando la nieve sobre los viejos postes de la cerca como un fantasma, buscando algo perdido. El sol aún no había asomado por la cresta cuando Joseph Blackwood salió de su cabaña. Sus botas crujían sobre el suelo helado. El sendero hacia el establo estaba casi sepultado tras la tormenta nocturna, pero lo recorrió sin dudar. Lo había recorrido cada mañana durante 4 años. Joseph vivía solo ahora, en una soledad que nadie elige, pero de la que tampoco escapa. Tras la muerte de Margaret, se mudó a las colinas y se llevó el silencio consigo. Empujó la puerta del establo. El aroma a heno y caballo lo recibió, cálido y familiar. Pero había algo más. Movimiento, no el caballo, algo acurrucado entre la paja. Buscó el cuchillo en su cinturón y entró. Era joven, no tendría más de 23 años, quizá menos bajo la suciedad y el frío. Envuelto en un chal de lana desgarrado, su ropa estaba empapada y cubierta de hielo. Yacía acurrucada junto a su caballo como un animal perdido. Le faltaban las botas. Tenía los dedos envueltos en tela y se aferraba a la manta de la silla como si pudiera salvarla del frío. Joseph se arrodilló, sin saber si seguía con vida. Entonces sus labios se movieron, apenas audible. Un suspiro, no una frase. Margaret, perdóname. Joseph se quedó paralizado. Su mano, a medio camino del hombro de ella, quedó suspendida en el aire. Margaret, el nombre de su esposa. Nadie allí conocía ese nombre. Ya no. Sintió un nudo en la garganta. Se levantó lentamente, retrocediendo 2 pasos como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies. La miró fijamente como si no fuera una mujer, sino algo invocado del pasado. Su rostro, a la luz de la linterna, estaba pálido y demacrado, pero desconocido. Aún así, su voz se aferraba al nombre como si fuera sagrado. Se movió, abriendo los ojos con dificultad. Cuando lo vio, alto, de hombros anchos, con las manos manchadas de hollín y el rostro curtido como la piedra, jadeó. Intentó levantarse, pero las piernas le fallaron. ¡Atrás!, gritó con voz temblorosa, gateando hacia la pared. Joseph no se movió. Buscó a tientas una horca rota cerca del pajar, más por instinto que por estrategia, pero le temblaban demasiado las manos para levantarla. Él alzó una mano lentamente, no para amenazarla, sino para impedirle que corriera. Habló por primera vez, con voz baja y firme. ¿Por qué dijiste ese nombre? Ella se quedó paralizada, con un nudo en la garganta. ¿Qué? Él se acercó, sin desenfundar ningún arma, solo con la mirada fija en la de ella. Margaret. Ese es el nombre de mi esposa. Lleva muerta 4 inviernos. Nadie aquí lo pronuncia. Así que te lo preguntaré de nuevo. Hizo una pausa, con el peso del recuerdo en cada sílaba. ¿Por qué sabes su nombre? La mujer lo miró fijamente, con los ojos muy abiertos y los labios entreabiertos por la sorpresa. El viento empujaba la puerta a sus espaldas, gimiendo como una advertencia. Joseph permaneció inmóvil, esperando, y el fantasma de un nombre flotaba entre ellos como humo que se negaba a disiparse. Joseph guardó silencio mientras la mujer lo miraba fijamente. Sus labios temblaban, y por un momento, pensó que podría desmayarse. En lugar de eso, tragó saliva con dificultad y se enderezó, abrazándose las rodillas. Me llamo Lena, dijo al fin, con voz ronca. Lena Hart. El nombre le cayó como una piedra en el pecho a Joseph. Lo conocía. No del todo bien, pero lo suficiente. Había sido una de las criadas. Callada, torpe, siempre cabizbaja, apenas una niña por aquel entonces. Margaret le había tomado cariño, intentó enseñarle a leer, a hornear. Y luego, tras el incendio, nadie la volvió a ver.
Se suponía que estabas muerta, dijo Joseph en voz baja, incrédulo. Lena asintió. Todos pensaron que morí en el incendio. Dejé que lo creyeran. Él apretó la mandíbula. ¿Por qué? Ella bajó la mirada, avergonzada. Porque yo lo provoqué. Joseph apretó los puños a los costados. Las palabras le rasparon como arenilla contra el hierro. Ella respiró hondo, con voz débil. Estaba en la cocina. Era tarde. Margaret se había acostado. Se me cayó una vela al ir a buscar algo al estante. Cayó cerca de las cortinas. Intenté apagarla, pero prendió enseguida. La lámpara de aceite estaba demasiado cerca. Todo se incendió. La respiración de Joseph se volvió agitada y entrecortada. Entré en pánico, susurró ella. Corrí. No creí que quedara nadie dentro. Pero ella, Margaret, ella debió de haber vuelto a buscarme. Lena se cubrió el rostro con las manos. He vivido con esa noche en mi cabeza todos los días desde entonces. No duermo sin ver sus ojos. No como sin sentir que le he robado a alguien que debería seguir viva. Joseph se apartó de ella, mirando los rayos de sol que se filtraban por las rendijas del techo del establo. El polvo giraba como brasas, suspendidas en la fría luz de la mañana. Murió en esa casa, dijo. Se quemó. Enterré lo que quedaba. Los hombros de Lena temblaron. Lo sé. El silencio que siguió fue denso, lento y opresivo. Los únicos sonidos eran el arrastrar de los cascos del caballo y el gemido del viento que se colaba por las grietas de la madera. Joseph sintió algo pesado que le oprimía las costillas. No era rabia, todavía no. Algo más lento, una especie de desmoronamiento. Había soñado tantas veces con alguien a quien culpar. Un rostro al que gritar, puños que golpear, pero ahora ese rostro estaba allí, y no era endurecido ni cruel. Era pequeño, pálido, envuelto en culpa. Aún así, su voz salió afilada como el pedernal. Deberías haberte quedado, haberlo afrontado. Tenía 17 años, dijo ella en voz baja. Ni siquiera sabía montar a caballo. Solo corría. Y he estado corriendo desde entonces. Se acercó a ella, no con rapidez ni amabilidad. Simplemente se movió y extendió la mano hacia la puerta del establo. Vamos, dijo. Lena parpadeó, confundida. ¿Qué? Abrió la puerta de par en par. Sal. Se levantó lentamente, asintiendo, sin sorprenderse. Entiendo. Dio 2 pasos en la nieve, ajustándose el chal, con la cabeza gacha. Joseph la observó un instante. Los copos de nieve comenzaron a posarse sobre sus hombros. Si de verdad quieres el perdón, se detuvo. Quédate. Se giró, con los ojos muy abiertos. No hemos terminado, dijo él. Todavía hay verdad enterrada en algún lugar de esas cenizas, y pienso encontrarla. Lena lo miró, sin saber si le ofrecía clemencia o castigo, pero volvió a entrar, y la puerta del establo se cerró tras ella. Durante un largo rato, ninguno de los dos habló. Joseph vertió agua de una lata en una tetera sobre las brasas, y Lena se sentó cerca de la pared, temblando más por los nervios que por el dolor. Frío. El silencio entre ellos no era vacío. Era expectante. Finalmente, Joseph dijo sin mirarla, «Te quedarás en el desván. Hay una cuna». Ella asintió. «Y mañana», añadió él, «volvemos a la casa». Lena apretó el borde de su chal. No creí que siguiera en pie. «No lo está», dijo Joseph en voz baja. «Pero los huesos sí». Arriba, la nieve se deslizaba suavemente del tejado. En algún lugar del bosque, un coyote aulló. Y bajo el tejado de aquella vieja parada de diligencias, 2 personas que solo se habían conocido como ecos de una tragedia, ahora se encontraban en la primera hora de algo más. Aún no había perdón, ni sanación, sino el comienzo de un ajuste de cuentas. La nieve crujía bajo sus pies mientras Joseph y Lena descendían por el estrecho sendero.
Los pinos se inclinaban bajo el peso del invierno. Centinelas silenciosos, testigos de todo. El sendero serpenteaba por el bosque hasta llegar a un claro. Allí, erguido como un monumento funerario, se alzaba el esqueleto de la casa. Vigas carbonizadas sobresalían del suelo. Los cimientos de piedra permanecían, ennegrecidos por el hollín, y en el centro yacía un montículo de ceniza cubierta de nieve. Hierro retorcido. Todo lo que quedaba de una vida vivida. Lena se detuvo al borde del claro, conteniendo la respiración, con las piernas temblando. Joseph caminaba delante, sus botas crujiendo sobre las cenizas congeladas. Aquí fue donde sucedió, dijo, hace 4 inviernos. Lena entró lentamente en la ruina. Su mirada se dirigió al lugar donde solía estar la chimenea, al hueco vacío donde una vez estuvo la mecedora de Margaret. Cada piedra, cada sombra, susurraba su nombre. Yo solía estar ahí, dijo Lena, señalando una losa agrietada cerca de la pared, lavando los platos, viendo caer la nieve por esa pequeña ventana. Joseph no respondió. Se dejó caer pesadamente sobre un tronco medio quemado cerca de la pared del fondo. Tenía las manos entrelazadas entre las rodillas. Ella volvió corriendo, dijo en voz baja. Lena se giró hacia él. Logró salir, continuó. Pero no te vio. Pensó que seguías arriba. Se dio la vuelta y corrió directamente a través de las llamas. Esa noche estuve en la forja. Cuando regresé, solo quedaba humo y silencio. Lena cayó de rodillas. Las lágrimas brotaron libremente, humeando contra el frío. No lo sabía, dijo con la voz entrecortada. Creí que había escapado. Creí que solo yo había huido. La voz de Joseph era firme pero hueca. Durante 4 años alimenté mi dolor con tu rostro. Cada vez que forjaba hierro, era tu nombre el que aparecía en el yunque. Te maldecía cada mañana. Te odiaba cada noche. La miró con ojos desorbitados. Vivía solo para odiarte. Lena no pudo hablar. Se inclinó hacia adelante, presionando la frente contra la piedra helada, sollozando. Joseph se levantó lentamente y caminó hacia la chimenea en ruinas. Algo le enganchó la bota. Una pequeña roca que sobresalía. Se agachó y apartó la nieve. Allí, medio enterrada en la ceniza, había un borde metálico. Cavó a su alrededor con las manos y descubrió una caja de hojalata oxidada, chamuscada pero intacta. Contuvo el aliento. Me acuerdo de esto, dijo, limpiando el hollín de la tapa. Guardaba sus cartas aquí, sus diarios. Miró a Lena, luego se arrodilló y la abrió a la fuerza. La mayor parte del contenido se había reducido a cenizas, con los bordes ennegrecidos, pero una página permanecía, chamuscada en las esquinas, la tinta desvanecida, pero legible. Joseph leyó en voz alta, con la voz temblorosa. Lena es joven, torpe, sí, pero bondadosa. Joseph aún no lo ve. Solo piensa en bien y mal. Pero creo que alberga más miedo que culpa. Algo en esta casa no está bien. Oigo ruidos cuando estoy solo. Me siento observado esta noche. Hablaré con ella. Creo que sabe algo. Aunque no lo entienda, Lena levantó la cabeza lentamente, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Nunca te culpó, dijo Joseph en voz baja. Sospechaba algo más. La página revoloteó en su mano mientras una ráfaga de viento pasaba entre las ruinas. Lena se quedó mirando la carta. Creí haberla matado, susurró. Pero alguien más estaba allí esa noche. Joseph miró hacia el bosque más allá del claro, apretando la mandíbula. Entonces es hora de que dejemos de vivir entre las cenizas, dijo, y encontremos la verdad que aún yace enterrada bajo ellas. El viento había amainado, pero la nieve seguía cayendo. Silenciosa, constante. Joseph y Lena se detuvieron ante el esqueleto de lo que una vez fue una casa. Solo quedaban los cimientos ennegrecidos, enmarcados por la piedra chamuscada y los restos retorcidos de las vigas, ahora medio enterrados en la nieve.
Joseph no dijo nada. Simplemente se hizo a un lado y la dejó pasar. A Lena se le cortó la respiración al ver el pilar roto donde Margaret había colgado la campana de latón de la cocina, cuyo contorno aún se distinguía en el metal quemado. Le temblaban los dedos. Pisó la ruina, y cada paso levantó hollín bajo la nieve. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Ahora lo recuerdo, susurró. Esa noche estaba haciendo estofado. El aceite chisporroteó y me sobresaltó. Se me cayó la sartén. Golpeó la alfombra. El fuego se propagó rapidísimo. Su voz se quebró. Lo intenté. De verdad que intenté detenerlo, pero entré en pánico. Corrí. Joseph permaneció en silencio, entre las sombras del pasado. Creí que la había matado, dijo Lena, cayendo de rodillas sobre la fría piedra. Era amable conmigo, me trataba como a una hija, y la dejé allí arder. Joseph la observó durante un largo rato. Su rostro no reflejaba ira, sino algo más profundo. El peso de años cargados en soledad. Luego, sin decir palabra, se arrodilló junto a la vieja chimenea. Con las manos enguantadas, escarbó bajo los escombros, apartando una capa de hollín y tejas rotas. Lena alzó la vista, desconcertada. De las cenizas, sacó una pequeña caja de hojalata oxidada. La tapa estaba ennegrecida y abollada. Joseph la abrió despacio. Dentro había fragmentos quemados, páginas del diario de Margaret, la mayoría convertidas en cenizas, pero una página, chamuscada en los bordes, permanecía intacta. Leyó en voz baja: Lena es torpe, pero de buen corazón. Joseph parece frío con ella, pero veo que solo tiene miedo. Esta noche pienso hablar con ella. Siento que algo anda mal. Algo acecha en esta casa que aún no hemos visto. Lena se quedó paralizada. ¿Ella escribió eso? Joseph asintió y le entregó la página. Lena se quedó mirando las palabras, con los labios temblando. Ella no me culpó. No, dijo Joseph en voz baja. Sabía que algo más estaba sucediendo. La mente de Lena empezó a dar vueltas. Fragmentos de recuerdos olvidados se alzaban como humo. El sonido de botas pesadas afuera. La puerta trasera crujiendo al abrirse mientras ella estaba arriba. Una sombra moviéndose por el pasillo. Se había dicho a sí misma que no era nada. Pero ahora sospechaba de alguien, murmuró Lena. La voz de Joseph se volvió más fría. Me dijo que había gente en la que no confiaba, especialmente alguien del pueblo, pero nunca tuvo pruebas. No quería preocuparme a menos que estuviera segura. Las lágrimas corrían por el rostro de Lena, pero esta vez no eran solo de culpa, sino de claridad. Todo este tiempo, susurró, cargué con un fantasma que nunca me señaló. Joseph le tomó la mano. Ella no la retiró. Fuiste la última persona a la que Margaret intentó salvar, dijo. Si volvió corriendo a esa casa, fue por ti. Eso significa algo. Derrumbándose, Lena sollozó abiertamente. Joseph la ayudó a levantarse, sacudiéndole el hollín del abrigo. Su voz era firme pero constante. Si tuviste el valor de volver aquí, entonces quizá tengamos la fuerza para afrontar lo que aún permanece oculto. Sus miradas se cruzaron. Por ella, dijo él. Lena asintió, apretando con fuerza la página medio quemada, contra su pecho. Permanecieron en silencio, mientras la nieve se asentaba a su alrededor, no solo sobre cenizas y ruinas, sino sobre algo más. Una verdad que había aguardado 4 años bajo la piedra carbonizada. La nieve había disminuido cuando regresaron a la cabaña de Joseph, enclavada en las colinas cubiertas de pinos. El humo se elevaba suavemente de la chimenea, y el aroma a hierro y leña flotaba en el aire. Dentro, una cálida sensación los envolvía. No solo el calor del fuego, sino algo más silencioso que crecía entre ellos. Lena se movía por la cabaña como si intentara no dejar huellas.
Cada día se dedicaba a pequeñas tareas: barrer la chimenea, remendar los gastados guantes de cuero de Joseph, preparar guisos sencillos. Era cuidadosa, discreta. Pero Joseph notó cómo recordaba donde Margaret guardaba el azúcar o cómo doblaba las mantas de lana con tanta precisión. A veces sus manos se rozaban, pero ninguna se apartaba. Una tarde, mientras Joseph terminaba de afilar una herradura a la luz de la linterna, Lena trajo una caja polvorienta del ático. «Encontré esto bajo el alero», dijo. «Cartas, algunas sin abrir». Joseph dejó sus herramientas y se sentó con ella. Abrieron la caja y comenzaron a revisar sobres amarillentos, en su mayoría avisos de la iglesia, facturas viejas, algunos dibujos de la infancia de los primos de Margaret del Este. Entonces Lena se detuvo, apretando con fuerza un sobre delgado y manchado. «Este no tiene matasellos». Joseph lo tomó, entrecerrando los ojos. El papel era áspero, la letra tosca, inclinada, familiar. Lo abrió. Dentro había una sola nota. «Sin saludo, sin firma. Abre la boca y tu casa arde. Algunos fuegos no se apagan». La mandíbula de Joseph se tensó. «¿Reconoces esto?», preguntó Lena, en un susurro apenas audible. Él asintió lentamente. «Hudson Carroll, ¿el contrabandista de licor?», preguntó Joseph en voz baja. Margaret lo denunció una vez. Estafaba a familias, adulteraba los barriles con agua, cobraba el triple y acosaba a las mujeres que no podían pagar. A Lena le temblaban las manos. «Nunca me lo contó. No quería asustarnos». Por un instante, reinó el silencio entre ellos. Entonces Joseph se puso de pie. «Vamos a encontrarlo». El camino al pueblo fue largo y silencioso. No hablaron hasta que el bosque se aclaró y el sendero se bifurcó cerca de un campamento maderero abandonado. Joseph desmontó y señaló. «Ahora vive aquí, se mantiene al margen». Siguieron el rastro hasta que una columna de humo se elevó sobre los árboles. Una cabaña torcida se apoyaba contra la ladera, con el techo hundido por la nieve. Joseph llamó a la puerta, que se abrió con un crujido. Allí estaba Hudson, más viejo, más corpulento, pero con la misma mirada fría. «Vaya», gruñó. No esperaba al montañés a su sombra. Joseph ni se inmutó. «Encontramos tu carta», dijo Hudson con una sonrisa burlona. «Tendrás que ser más específico». Joseph dio un paso al frente. «La que enviaste, Margaret». Antes del incendio, la sonrisa de Hudson se desvaneció. Esa mujer siempre se metía donde no la llamaban. La voz de Lena interrumpió. «La amenazaste. ¿Y el incendio? Tú estabas allí». Hudson se burló. «¿Crees que yo incendié esa casa? ¿Crees que tenía tiempo para jugar a ser un pirómano?». Pero entonces los ojos de Lena se iluminaron con un recuerdo. Había alguien fuera de la ventana de la cocina. Esa noche, oí pasos y luego olí a queroseno. A Hudson le tembló la boca. «Dejaste la puerta lateral abierta», añadió Lena. Solo alguien que conociera la casa podría haber sabido dónde estaba la despensa, donde se guardaba el aceite. El rostro de Hudson se endureció. Joseph apretó los puños. Hudson soltó una risita amarga. «Una criada tonta dejó caer una sartén, provocó un incendio, y yo solo le eché una mano. ¿Cuál es el crimen?». Estuvo a punto de volver a hablar de más. Lena contuvo el aliento. La voz de Joseph bajó a un silencio sepulcral. «Mi esposa murió por tu cobardía». Hudson se encogió de hombros. «Murió porque creía que gente como tú podía salvar el mundo». Joseph dio un paso al frente. «No. Murió intentando salvar a alguien que no merecía arder». Se dio la vuelta. Lena lo siguió. Detrás de ellos, la risa de Hudson resonó brevemente entre los árboles,
pero ninguno de los dos miró atrás. El viaje de vuelta a casa fue silencioso, pero algo había cambiado. La culpa que había perseguido a Lena como una sombra comenzaba a disiparse. La verdad había sido dicha, y no solo la involucraba a ella. Empezó a nevar de nuevo mientras regresaban por el estrecho sendero entre los árboles. Los copos eran más suaves ahora, flotando como cenizas de un viejo fuego. Para cuando llegaron a la cresta que dominaba el valle, el viento había arreciado. Joseph tiró de la cuerda y señaló una vieja cabaña de caza escondida en la ladera. «No podemos volver esta noche», dijo. «Bueno, esperemos a que pase la tormenta aquí», asintió Lena. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos reflejaban una serenidad mayor que antes. Ataron los caballos bajo el cobertizo y entraron en la choza de una sola habitación, abandonada y polvorienta, pero aún en pie. Joseph encontró unos troncos que había dejado el viajero anterior y encendió un fuego en la chimenea de piedra. Permanecieron en silencio un rato, frente a las llamas, escuchando el viento azotar las paredes. Lena se ajustó el chal sobre los hombros. El calor del fuego aún no había llegado al frío que sentía en su interior. Tras una larga pausa, susurró: «¿Por qué no estás enfadado conmigo?» Joseph no respondió de inmediato. Su mirada permaneció fija en el fuego. «Si no hubiera derramado esa olla, si me hubiera quedado a ayudar, tal vez Margaret seguiría viva», dijo. «Pienso en ello todas las noches». Joseph finalmente la miró, con una expresión indescifrable. «Estaba enfadado», dijo en voz baja. «Pasé años transformando esa ira en acero. Cada herradura, cada clavo que forjé, llevaba su nombre o el tuyo». A Lena se le cortó la respiración. Continuó. «Pero algo me atormentaba. Margaret no era una mujer que se dejara vencer por el miedo. Corrió de vuelta a una casa en llamas para salvar a alguien. Ese alguien eras tú». Lena bajó la mirada. Le temblaban las manos. Joseph se acercó más, con voz baja pero firme. Ella no se equivocó. Lena parpadeó rápidamente. «No lo entiendes. Yo no era nada para ella. Solo una chica torpe que no podía mantener el fuego encendido sin incendiar la casa». Joseph extendió la mano y la tomó con delicadeza. «Eras joven, tenías miedo, y ahora has cargado con el peso de esa noche más tiempo del que nadie debería. Pero Margaret, ella vio algo que valía la pena salvar». Las lágrimas llenaron los ojos de Lena. Resbalaron silenciosamente por sus mejillas. «Intenté huir de ello. Pensé que si desaparecía, tal vez la culpa se desvanecería, pero no fue así. Solo se hizo más fuerte». Joseph asintió lentamente porque el fuego no solo se la había llevado a ella. Nos había dejado a ambos atrás. Afuera, el viento aullaba con más fuerza, pero adentro reinaba una quietud. Lena lo miró. Lo miró de verdad, no como al hombre al que una vez sirvió, ni como al esposo afligido al que temía, sino como a alguien que había atravesado el mismo fuego. La mirada de Joseph era firme. Su mano aún sujetaba la de ella. «Regresaste», dijo. «Lo enfrentaste. Eso significa algo», susurró ella. «No borra lo que hice». «No», respondió él, «pero muestra quién eres ahora». Sus manos permanecieron entrelazadas. Sin prisas, sin declaraciones, solo presencia. Más tarde esa noche, se recostaron a ambos lados del suelo de la cabaña. El fuego aún crepitaba. El viento aún gemía entre las grietas, pero el frío ya no calaba tan hondo. En algún momento, sus manos se encontraron de nuevo bajo la manta. No hubo besos, ni caricias febriles, solo aliento, calor compartido y la silenciosa comprensión de que algo roto había comenzado a sanar. Y en ese espacio entre la culpa y el perdón, el invierno ya no se sentía tan frío. La primavera comenzaba a asomar entre los restos del invierno. La nieve se fue diluyendo en parches, y el viento ya no aullaba como un lamento entre los pinos. Joseph había empezado a arreglar la vieja parada de diligencias,
el lugar donde una vez encontró a Lena acurrucada junto a su caballo, medio congelada y susurrando fantasmas. Ahora ese mismo lugar se estaba transformando. Reemplazó vigas rotas, reparó el techo con tejas de cedro y talló a mano los marcos de las ventanas. Seguía siendo modesto. Las paredes aún conservaban el olor a polvo y pino, pero se mantenía erguido, robusto y cálido. Lena se quedó, no por petición, no por invitación. Simplemente se quedó, como si algo la arraigara allí más profundamente de lo que las palabras jamás podrían. Cada mañana traía nuevos sonidos, no solo el crujido de la vieja leña, o el golpeteo del martillo y el clavo, sino risas, el tintineo de una taza de hojalata al colocarse junto al fuego, el susurro de las faldas al moverse entre la hierba que poco a poco despertaba de la escarcha. Una mañana sembró la primera hilera de semillas en el jardín descongelado. Calabaza, judías y algunas flores silvestres que encontró cerca de la orilla del río. Joseph la observaba desde el porche mientras tarareaba una suave melodía, con el sol sobre sus hombros y las mangas remangadas hasta los codos. Había gracia en sus movimientos, una dulzura que desafiaba las cicatrices de lo que ambos habían sufrido. Horneó pequeños panes de cebada con un saco que Joseph encontró en un puesto comercial abandonado, los envolvió en tela y se los ofreció a los tramperos que pasaban o a algún niño hambriento del pueblo. Cosió unas cortinas con una sábana chamuscada que había llevado en su bolsa, que una vez perteneció a Margaret, y las colgó sobre las ventanas nuevas, suavizando la luz. Las esquinas eran irregulares. Una tenía un retazo, pero se mecían con la brisa, atrapando la luz dorada del sol como una plegaria. La casa se convirtió poco a poco en un hogar, no reconstruido de las cenizas, sino levantado de ellas. Lena cantaba a veces, en voz baja, casi tímida, como si tanteara el aire para ver si retendría el sonido. Y lo hizo. Las paredes, antes silenciosas, ahora guardaban su voz como una promesa. Joseph se sorprendió sonriendo con más frecuencia, no necesariamente de alegría, sino de paz, esa cualidad rara y lenta que llega no con un estruendo, sino con el ritmo constante del trabajo compartido, las comidas sencillas y la compañía tranquila. Una tarde, cuando las nubes estaban bajas y el viento susurraba entre los pinos, Lena caminó sola hasta el cementerio en la loma. La tumba era modesta, una piedra plana grabada con el nombre de Margaret W. Harding. Las fechas estaban ligeramente borrosas por los años de heladas y sol. Debajo, la tierra estaba intacta, en paz. Lena se arrodilló y colocó un pañuelo doblado sobre la piedra. Dentro había flores silvestres secas, lavanda, trébol rojo, salvia. Sé que no merezco tu perdón, susurró con voz temblorosa. Pero gracias por dejarme vivir. Prometo no desperdiciar lo que me diste. Cerró los ojos, dejando que el silencio le respondiera. Detrás de ella, se acercaron unos pasos suaves. Joseph se detuvo a unos pasos atrás, con las manos en los bolsillos del abrigo y la mirada baja con reverencia. No habló de inmediato. Entonces dijo en voz baja: Margaret siempre creyó en la luz, en la bondad, incluso cuando nadie más lo hacía. Lena giró levemente la cabeza, encontrando su mirada. Y creo que tal vez tú seas parte de esa luz que ella dejó atrás, añadió. A Lena se le cortó la respiración. El peso de la culpa y la tristeza que había cargado no se desvaneció, sino que se transformó. Se convirtió en algo que podía sostener sin ser aplastada por él. El viento cambió de dirección, rozando suavemente los pétalos secos. Permanecieron allí juntos, no como sombras de lo perdido, sino como personas que habían cargado con el peso del dolor y que, de alguna manera, sin darse cuenta, comenzaron a sostenerse mutuamente. Mientras bajaban la colina hacia la casita en el claro, los primeros brotes de flores silvestres comenzaron a asomar bajo la nieve derretida. Amarillos y blancos, tímidos al principio, pero seguros. Nuevas raíces, nueva vida, y por primera vez, ninguno de los dos miró atrás. La primavera, plena y real, se había instalado en las montañas. La nieve había desaparecido,
reemplazada por musgo suave y violetas silvestres que florecían a lo largo del sendero que conducía a la entrada. La casita que Joseph había reconstruido ahora se alzaba, envuelta en luz solar, con las ventanas abiertas a la brisa y las cortinas ondeando como risas silenciosas. La hierba crecía junto al umbral de piedra. El humo de la chimenea ya no olía a pino viejo y supervivencia, sino a pan horneándose, café calentándose, vida continuando. Lena enseñaba a leer y escribir a los niños del valle. Unas horas a la semana, se sentaba en una manta en el patio con una pizarra en el regazo, paciente y firme. No solo les enseñaba letras, les enseñaba dulzura, les enseñaba a escuchar, a mirar el mundo como si aún pudiera ser bueno. Mientras tanto, Joseph seguía trabajando en la fragua. Cazaba caballos, afilaba herramientas, hacía cuchillos para los cazadores que pasaban por allí. Pero algo había cambiado. Las líneas de su rostro se habían suavizado. Sus hombros ya no cargaban solos con todas las sombras. Ahora sonreía. No a menudo, pero cuando lo hacía, la sonrisa permanecía. Una mañana, justo cuando el sol asomaba tras la cumbrera, Lena estaba de pie bajo el porche, con los brazos cruzados para protegerse del frío. Observó a Joseph regresar del arroyo con un cubo de agua, las botas mojadas por el rocío. Él la vio esperándola y, en lugar de seguir de largo, se detuvo. Sin decir palabra, sacó de su bolsillo un fino cordón rojo, teñido con bayas trituradas, deshilachado en los extremos. Lentamente, lo enrolló alrededor de su muñeca y lo anudó una vez, luego dos. Ella lo miró con los ojos muy abiertos. Él dijo, así fue como mi abuelo se prometió a mi abuela. Sin sacerdote, sin ceremonia, solo un hilo y una promesa. Ajustó el nudo con suavidad. No tienes que decir nada, añadió. Pero este es tu hogar ahora, y tú eres mía. Lena no habló. No hacía falta. Se apoyó en él y él la atrajo hacia sí. Sin multitud, sin testigos, solo el viento, los pinos y dos corazones que habían estado en el infierno y habían encontrado el camino de regreso. Más tarde esa semana, Joseph salió al camino y quitó el viejo letrero clavado en la cerca, el que llevaba años colgado torcido anunciando la venta. Lo reemplazó por uno nuevo, tallado por él mismo. La madera era oscura, chamuscada en los bordes, pero lisa en el centro, donde había grabado 4 palabras. Forjado por el fuego, elegido por el amor. La puerta del porche ya no crujía al abrirse, y lo que es más importante, ya no se cerraba con llave porque ya no tenían nada que temer, ningún fantasma que mantener alejado, ningún pasado que enterrar, solo 2 personas, marcadas y transformadas, pero vivas, que se habían encontrado entre las cenizas y se amaban como si el fuego jamás les hubiera arrebatado nada. Si esta historia de redención, amor y segundas oportunidades te conmovió, no olvides compartirla. Nos ayuda a dar vida a más historias inéditas del viejo oeste. Y si quieres más historias como la de aquel hombre que encontró a una joven viuda durmiendo junto a su caballo y la oyó susurrar el nombre de su difunta esposa, suscríbete a Historias de Amor del Salvaje Oeste y activa las notificaciones para no perderte ni un solo latido entre el polvo y la pólvora. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima ruta.